Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta videoclase en la que vamos a charlar con la profesora Laura Méndez Zaballos. Hola, Laura. Hola, Fernanda. Gracias por invitarme. Vale, muy bien. La profesora Laura Méndez Zaballos es profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y hoy vamos a estar conversando sobre sus investigaciones en la utilización de videojuegos comerciales en entornos educativos. La profesora Laura Méndez es profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, tiene una amplia trayectoria tanto en la docencia universitaria como en la orientación escolar y viene desarrollando este trabajo de investigación sobre videojuegos educativos junto con el grupo de investigación de imágenes, palabras e ideas de la Universidad de Alcalá de Henares, dirigido por la doctora Pilar Lacasa. En primer lugar, Laura, me gustaría que nos contaras cómo llegan con vuestro grupo de investigación a trabajar en este tema de la investigación en videojuegos educativos. Bueno, nosotros llevamos, pues yo creo que ya casi cerca de 15 años trabajando, no con videojuegos, pero sí siempre nos ha interesado la educación en los medios. Saber qué tipo de medios son los que rodean a nuestros niños y jóvenes cuando no están en la escuela, es decir, sus momentos de ocio, cuáles son, pues eso, los instrumentos, los artefactos que usan en sus prácticas diarias. Entonces, nosotros comenzamos, ya te digo, hace ya bastante tiempo, pues en concreto con la televisión, que era el medio que estaba predominante en la vida de los niños. Entonces, pues hace tiempo ya introdujimos la televisión con un análisis con ellos y con los profesores de pues los programas infantiles, determinados anuncios publicitarios, las narrativas que aparecían en la televisión. De ahí pasamos a Internet, porque nos llevó los propios intereses de los niños, ¿no? Pasamos a Internet, hicimos también una experiencia con, bueno, pues usando esta tecnología en el aula y entonces poco a poco, ya te digo, siguiendo el interés de los propios niños, llegamos a los videojuegos como una práctica que realmente ocupa mucha parte de su tiempo, está muy presente, no solamente en los niños. Yo creo que el videojuego, quizá a diferencia de otros instrumentos, de otros medios, es bastante intergeneracional y eso también es uno de los aspectos interesantes que tiene este medio. Entonces, como te digo, pues hemos ido siguiendo los propios intereses porque lo que nos interesaban eran analizar las prácticas y cómo podíamos, de algún modo, como psicólogos de la educación, tender puentes entre el ocio y la educación. Entonces nos parecía que los medios eran un buen puente para algo que nos ha preocupado siempre y nos preocupa, ¿no? El unir los escenarios formales e informales de la educación. O sea, que han trabajado siempre en esa interfaz entre el ocio y la escuela y también entre la familia y la escuela, ¿no? Porque los videojuegos en este caso también es algo que se utilizan tanto en casa, bueno, se juega en casa, se juegan también en el cole, ¿no? O sea que se juega ya en muchos escenarios, porque yo creo que uno de los aspectos del videojuego que quizá no tienen otros medios y que yo creo que forman parte también de este escenario que luego hablaremos de las nuevas alfabetizaciones, ¿no? Cómo realmente los escenarios cada vez son más múltiples, porque el videojuego ya no solamente se juega en la consola, el videojuego se juega en el móvil, el videojuego se juega en PC, el videojuego cada vez se juega más online, o sea que lo que llamamos el principio de convergencia, ¿no? Que es pues eso, cómo podemos usar diferentes medios para obtener información, para transmitir información, y eso es la nueva realidad también en la que se ven los niños, ¿no? Muy bien. Y recién mencionabas la idea esta de alfabetización digital o nuevas alfabetizaciones. ¿A qué se refieren con ese concepto? Bueno, eso tiene que ver con otros conceptos que yo creo que ahora mismo están muy actuales y están en la prensa a diario y yo creo que los padres y en la calle se habla, ¿no? De lo que es, bueno, pues la generación digital, ¿no? Y los nativos digitales, ¿no? Y cómo, pues lo que decíamos, cómo la tecnología ya ha entrado en su vida, cómo se ve la diferencia. Yo siempre comento un ejemplo que yo creo que puede ver cualquier padre, ¿no? Cómo cuando nosotros, un adulto, se compra un nuevo teléfono, un smartphone, ¿no? Pues vamos al libro de instrucciones inmediatamente, o entramos en Internet para que nos expliquen cómo se maneja antes de dar ningún botón. Tú ves a tu hijo cuando, pues le compras la videoconsola, cualquier tecnología, y desde luego el libro de instrucciones es que ni siquiera lo sacan del plástico, ¿no? Inmediatamente ellos empiezan a manejar sin ningún miedo, por ensayo y error, esa tecnología. En ese sentido son nativos digitales, porque han nacido ya con esos medios. Lo que ocurre es que
como adultos y como, bueno, como interesados en la educación, tenemos que reflexionar y ir un poquito más allá y preguntarnos si realmente están alfabetizados. Una cosa es que realmente el uso de estos instrumentos, por primera vez, los niños son más expertos que sus padres. Yo creo que eso hasta ahora no, en la cultura no había nada que nos planteara esto, ¿no? Los niños más expertos, los hijos más expertos que los padres. Pero yo creo que esto hay que tener, como digo, ir más allá y decir, efectivamente, son expertos en el manejo del instrumento, en el manejo de la técnica. Pero hay que preguntarse, ¿están alfabetizados? Y ante esa pregunta nosotros decimos, no lo están. Hay que ayudarles a lo que llamamos nosotros la verdadera alfabetización digital, que va más allá del uso del instrumento y que consiste fundamentalmente en entender los discursos que hay detrás de ese instrumento. Claro. Y no solamente ser usuarios de esos medios, sino ser productores. Es decir, yo creo que también hay una diferencia clara entre lo que podía ser los medios, las viejas tecnologías, como podía ser la televisión, el cine, y los nuevos medios. ¿Cuál es una diferencia para nosotros clave? Es que no solamente los usamos, sino que somos capaces de convertirnos en productores. Ahora mismo los niños con su móvil pueden grabar un vídeo y colgarlo en YouTube. Exacto. Es decir, son creadores. Sí. Hemos pasado a ser, como digo, no solamente meros usuarios de los medios, sino ser capaces de producir en esos medios, de transmitir conocimiento e información en esos medios. Claro, para eso hay que alfabetizar, igual que hemos alfabetizado en la lectura y en la escritura. La escuela tiene que mirar hacia ese lado, pero no solamente, como digo, en el manejo del instrumento, que para eso ya, digamos, vienen educados, por decirlo coloquialmente, sino en lo otro, en que sepan interpretar críticamente esos medios, que es lo que es la alfabetización, realmente, en saber usar un medio, usar esos discursos y usarlos de una manera crítica y de una manera que nos permita, como digo, producir información, transmitir información, no solamente recibirla. Sí, eso es muy interesante porque no sería solamente la cuestión de, digamos, la intuición que puede haber en el uso de no sé, del iPad o de cualquier instrumento, sino la posibilidad de darse cuenta de cuál es la potencialidad de eso para, por ejemplo, la toma de conciencia. Yo creo que eso es un concepto en fin, psicológico muy potente, pero que realmente está detrás de lo que para nosotros es una verdadera alfabetización, una toma de conciencia, como digo, del medio. Y claro, tomar conciencia del medio supone realmente conocer el medio, saber interpretarlo. No es lo mismo un blog que una página web, no es lo mismo un móvil que un PC, no es lo mismo la información que transmite. Hay investigaciones muy interesantes donde se ve, por ejemplo, cómo adolescentes de Estados Unidos son grandes, y yo creo que pasa en cualquier país ahora mismo, grandes buscadores de información. O sea, buscan muy bien la información. Tú les dices, búscame algo, se meten en internet y encuentran. Pero una cosa es la búsqueda, que indudablemente es una habilidad que ellos han adquirido y que lo hacen bien, pero claro, la siguiente habilidad es, bueno, tú has encontrado esta información en una página web. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que saber quién está detrás de esa página web, quién está transmitiendo esa información, qué mensaje quieren transmitirte en esa información. Eso es una toma de conciencia de ese mensaje. Y además tienes que saber, como productor, de cómo tienes que dar una información en una página web, cómo tienes que comportarte, algo que nos preocupa a los profesores de la UNED, cómo tienes que comportarte en un foro de Facebook y cómo tienes que comportarte en un foro académico, por ejemplo. Eso forma parte de la alfabetización. Vale, muy bien, muy claro. ¿Cómo ha sido, bueno, vuestra entrada a la investigación? ¿Cómo lo han recibido los profesores, los alumnos cuando plantearon hacer este trabajo? ¿Cómo ha sido acogido? Pues si yo te tengo que resumir en 2 palabras, pues en los profesores con miedo y en los alumnos con sorpresa. Ah, mira. En los profesores con miedo porque, precisamente por lo que hablábamos antes, y además así nos lo transmitían, nos decían, ¿cómo voy a meter yo un medio en mi clase que yo no domino y que mis alumnos dominan? Claro. Eso les creaba mucha inquietud porque les ponía en un papel que no estaban acostumbrados, que era el papel de no experto, como digo, en un primer momento, no experto en lo que es el manejo de ese instrumento. Y eso les creaba, como es lógico, y nosotros así lo entendíamos, mucha inquietud. Y en los estudiantes creaba sorpresa. No entendían cómo sus profesores querían introducir el videojuego, que para ellos indudablemente es un juego, porque claro, no hay que perder de vista que el videojuego no está diseñado para educar. El videojuego comercial. Hay un tipo de videojuegos, que es los serious games, que sí están diseñados para educar, pero los que estamos hablando aquí son los videojuegos a los que juegan
cuando salen del aula y están en su casa y con sus amigos. Claro, ellos no entendían cómo su profesor quería meter estos videojuegos que ellos, lo que hacían con ellos era jugar. Claro. Entonces, Es muy interesante eso porque es un videojuego que inicialmente, como tú dices, es para jugar, o sea, realmente no es el videojuego diseñado, no sé, para historia o para el aprendizaje de las ciencias naturales, sino que es el videojuego, por ejemplo, ¿qué tipo de videojuegos han utilizado? Pues de bastantes tipos. Hemos utilizado, por seguir las categorías en las que más o menos se clasifican, de simulación social, como puede ser, por ejemplo, los Sims, que es una saga de videojuegos que lo que te hacen es simular una vida realmente. Tú tienes tus personajes, que tienen su trabajo, que tienen su familia, que les construye su casa, que viven en un barrio. Hemos usado también SimCity, que es de la misma saga, pero en vez de simular, en este sentido, una vida social, lo que es la construcción de una ciudad. Tú juegas el rol de alcalde, de arquitecto, y tienes que diseñar una ciudad sostenible, una ciudad habitable, y el reto es que en esa ciudad quieran vivir muchos habitantes, por ejemplo. Otra categoría es la de deporte, que les gusta mucho también y que, bueno, tiene mucha habilidad en el concepto de reglas, concepto de equipo. Luego hemos usado también el de estrategias. Hay videojuegos que se conceptualizan más como videojuegos de estrategia, donde realmente lo que se pone en marcha son efectivamente la habilidad de planificar, de secuenciar acciones y de llevar a cabo una estrategia, y además de probarla y ver si funciona o no funciona, ¿no? Y estos yo creo que ha sido básicamente deporte, simulación y estrategia, fundamentalmente. Y luego algunos que son más de narrativa, porque, bueno, no voy a entrar ahí, pero hay siempre una discusión, ¿no?, entre los teóricos de los videojuegos sobre si hay narrativa o no en un videojuego. Entonces nosotros consideramos que la hay, y además que es muy interesante que el jugador, el estudiante, descubra la narrativa del videojuego. La narrativa es la partida que él construye. Claro. El camino que va construyendo mientras juega. A diferencia del cine, que digamos la narrativa te la da el creador. En el videojuego la narrativa la empiezas a construir tú, porque una partida no es igual a otra. Porque tú puedes optar por diferentes, como digo, estrategias, diferentes soluciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una dicotomía entre si hay narrativa o no. Nosotros creemos que sí, y en cualquier caso hay videojuegos en una categoría más cercana a la narrativa, como puede ser, por ejemplo, la saga de Harry Potter. Mira. Además, una cosa buena en la saga de Harry Potter es que nos permite otro principio que para nosotros está presente en la nueva cultura participativa, que es una idea de Henry Jenkins, que yo, bueno, pues la verdad es que aconsejo que se vaya a este autor, ¿no? Entonces, él habla que estamos en una cultura participativa. Entonces, uno de los principios de esta cultura es precisamente lo que él llama transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Cómo los chavales y todos nosotros nos estamos ahora mismo enfrentando a que un mismo contenido, un mismo mensaje, está en diferentes medios. Antes el tema era más sencillo. Un determinado mensaje lo que estaba era en el libro, o en el libro de texto, en la novela. Ahora no, ahora Harry Potter, por volver a ese ejemplo, ha partido de una narración literaria, ha saltado a una narración audiovisual del cine y ha saltado a una narración diferente, más multimedia, más de simulación, que es el videojuego. Mira, qué interesante. Entonces nos ha permitido, por ejemplo, ver y analizar con los chavales las diferentes narrativas en esos tres medios. Y lo que hay de común y lo que hay de diferente en esas narrativas. Entonces ha sido también una tipología de videojuegos también muy interesante. Qué bien. Y si tuvieras que decir 2 o 3, digamos, habilidades que ayudan a desarrollar los videojuegos, y en términos, digamos, de valores y de habilidades y valores, ¿no? ¿Qué dirías que...? Pues antes de contarte alguna habilidad en concreto, yo creo que nosotros siempre les decimos a los profesores y a los padres que nuestra idea es aprender con y desde los videojuegos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una parte que es aprender con el videojuego, como el videojuego, un buen videojuego, sabiendo seleccionar, y ahí está los adultos que realmente estamos alfabetizados, no a lo mejor en ese medio en concreto, en jugar, pero sí en saber analizar lo que puede ser un buen videojuego. Pues bien, eligiendo un buen videojuego se puede aprender contenidos, por ejemplo, contenidos curriculares. Con un videojuego como Spore, por ejemplo, hemos aprendido contenidos, por ejemplo, de principios y de diferentes teorías de la evolución, porque es un juego que simula, empieza con la célula y acaba con toda una civilización.
donde los estudiantes lo que tienen, el jugador lo que tiene que ir escogiendo es diferentes estrategias, desde la célula si la quiere transformar en que sea carnívora o omnívora, eso indudablemente cuando salta a la tierra va a tener unas consecuencias. Claro. Y cuando tiene una estrategia competitiva o una estrategia cooperativa, eso tiene que ver con diferentes estrategias de la evolución. Entonces ahí, por ejemplo, estamos aprendiendo contenidos curriculares de un modo de lo que los psicólogos llamamos aprendizaje situado, es decir, es un aprendizaje con unas consecuencias reales, simuladas pero reales. Si yo le hago omnívoro, resulta que luego solamente me puede comer de los árboles y hierba, no puedo matar ningún animal porque eso no me vale. Con lo cual ellos ven lo que supone esa decisión en un entorno simulado, pero en un entorno con unas consecuencias reales. Bien, pues esa es la parte de habilidades más curriculares que les interesa mucho, lógicamente, a los profesores, claro. Cómo pueden, a través de SimCity, lo que decíamos de la construcción de una ciudad, pueden trabajar todo lo que es ciencias sociales. Fíjate, multitud de contenidos en relación a las ciencias sociales, lo que decíamos, que es una ciudad sostenible, pues es que yo ahí voy a ver cómo puedo construir una ciudad sostenible y cómo, si no hago determinadas cosas, esa sociedad no crece. Nadie quiere vivir en mi ciudad tal como la he construido, ¿no? Pero luego hay otra parte para nosotros muy interesante, que es aprender desde los videojuegos. Es cómo los videojuegos pueden potenciar habilidades de alfabetización, habilidades que les ayuden a los chicos a ser ciudadanos de este siglo, del siglo XXI, ciudadanos alfabetizados. ¿Y cómo me puede ayudar los videojuegos? Pues precisamente, como digo, ayudándoles a tomar conciencia de ese lenguaje concreto que tienen los videojuegos, que a diferencia de otros, como digo, es un lenguaje muy rico, porque es un lenguaje donde hay sonido, donde hay imagen, donde hay movimiento, donde hay simulación, donde el estudiante puede comprobar modelos en una realidad simulada. Y puede comprobar modelos cognitivos de pensamiento y modelos también sociales, en la línea de los valores, por ejemplo. Un videojuego como los Sims, indudablemente, tiene que ver con la identidad. Y ahí además hay autores que te dicen, es que un jugador cuando está con los Sims tiene 3 identidades al mismo tiempo. Su identidad real, la que es, su identidad virtual, es decir, el avatar que ha creado, y la proyectiva, es decir, lo que él proyecta que quiere en su avatar, que muchas veces no es lo que él es, sino es algo totalmente distinto. Es la idea del carnaval, ¿no? La idea de yo voy a ser ahí algo que no soy y que tampoco quiero ser, pero eso me ayuda a discutir en la clase, por ejemplo, diferentes modelos de familia, por ejemplo. Estoy pensando en un taller en el que surgieron diferentes modelos de familia, monoparentales, familias extensas, familias... Entonces surgió un debate muy importante, muy interesante, sobre diferentes modelos de familia. Claro, ese modelo pueden probarlo en una realidad simulada. Y luego algo muy importante, que yo creo que en cuanto se lo hacemos ver a un profesor, realmente descubre otra manera de mirar el videojuego. Cualquier buen videojuego fundamentalmente es resolución de problemas. Desde que tú empiezas a jugar, empiezas a resolver problemas desde el primer minuto. Empiezas a tener, como digo, que planificar tus secuencias, tus acciones, comprobar hipótesis, son como pequeños científicos. Un paso a paso. Tienen que decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me lo planteo? Y además lo compruebo. Y además el error, la ventaja de algo simulado como el videojuego, es que el error no tiene el coste que tiene de ejecutarlo. Tú puedes volver atrás, puedes volverlo a probar. Y luego algo muy importante que les interesa mucho también a los profesores, la habilidad social, que a diferencia, esa idea de que el videojuego aísla, bueno, pues el videojuego, como cualquier otro medio, depende cómo lo usemos, aísla o no, o justamente si lo introducimos en el aula puede ayudar, y de hecho es lo que nosotros hemos visto, al diálogo, a la cooperación, a tener que justificar tus decisiones. Si tú estás trabajando en un grupito de 3 y tenés que decidir si la criatura que estáis creando, lo que decía antes, es omnívora o carnívora, tú si defiendes algo tienes que justificar por qué. Y además no se dejan convencer fácilmente el otro. Y además ahí el videojuego además tiene un compromiso emocional fuerte, con lo cual realmente tú tienes que convencer al otro, si no el otro no es fácil que ceda, ¿no? Entonces son habilidades, como digo, y os he dicho solamente unas poquitas, ¿no? Recomiendo un libro que está en castellano, además tenemos la suerte de que está traducido, que es de Paul Guy, que creo que se titula Lo que nos enseñan
los videojuegos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Ajá, muy bien. Me parece muy interesante para seguir profundizando en esta línea. Muy bien, lo vamos a tener en cuenta.